Hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Soy el hermano Cristian Borja. En esta mañana voy a compartir con cada uno de ustedes un poco de la palabra de nuestro Dios. He de dar una reflexión en este día, cuyo tema a tratar es la confianza de Dios como resultado de obediencia. Recordemos, hermanos, que cuando Dios hizo al primer hombre, Él nunca lo dejó solo. Por esa razón, Adán tenía que estar tranquilo, tenía que estar confiado, porque sabía que estaba siendo acompañado de nada más y de nada menos que de su Creador, y que Él no lo iba a abandonar, además de que Jehová le proveía de toda suerte de árboles de buen fruto que había en aquel huerto en el Edén, y esto con mayor razón le hacía sentirse muy, pero muy feliz. Mas, sin embargo, la primera mujer, Eva, le nació aquel sentimiento de desear probar de aquel árbol prohibido, del árbol de la ciencia, del bien y del mal, del cual Dios dijo que no debían de comer. Pero ella vio que era bueno para comerlo, porque dice la palabra de nuestro Dios, que aquella serpiente, la serpiente antigua, le decía que si comía no iba a morir, que iba a ser como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. Entonces eso a ella no le bastaba, de que ella era cuidada por Dios, sino que ella quería tener al alcance esa sabiduría, y de esta manera come de ese árbol, ese fruto prohibido, y le da a su marido. Si nosotros leemos, hermanos, en Génesis capítulo número 3, versículo número del 6 al 10, vamos a encontrar todo esto. Dice la palabra de nuestro Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella, y fueron abiertos los ojos de entre ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día, y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y escondíme. Vemos aquí precisamente este hecho, que la paz del hombre ya se había terminado, porque tenían miedo, porque se habían dado cuenta que habían desobedecido a la voluntad de Dios en no haber comido de ese árbol prohibido. Este es un ejemplo que, a pesar de que Dios nos cuida, nosotros se nos olvida que al obedecer a Dios, lo que logramos es que Dios se aparte de nosotros, que su Espíritu Santo no viva más en nosotros. Las Sagradas Escrituras nos dan varios ejemplos de hombres que han desobedecido a Dios, y lo único que ganan es que el Padre se aparte de ellos. Un ejemplo tenemos al pueblo de Israel, ese mismo pueblo que siempre vivía siendo rebeldes delante de nuestro Dios, y por consiguiente el pueblo de Dios iba a pasar por un proceso muy doloroso, iba a ser puesto en manos de varios pueblos, hermanos. Estos pueblos iban a poner a sufrimientos constantes, porque precisamente Dios los entregaba en su desobediencia. Si nosotros leemos en Jueces capítulo número 2, versículo 11 y 14, vamos a encontrar precisamente este hecho. Dice la palabra de nuestro Dios: y los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales,
Y el furor de Jehová se encendió contra Israel, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron parar más de delante de sus enemigos. Recordemos que Dios es un Dios celoso, que no tolera la idolatría, que no tolera que aquellos hombres tengan diferentes materiales para alabar a dioses que no son al verdadero Dios, a Jehová. Por esta razón, Dios aflige a este pueblo de Israel. Y vemos que Dios establece jueces para salvar incontable número de veces al pueblo de Israel en manos de sus enemigos. Una pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer es: ¿cuántas veces nosotros, hermanos, habiendo conocido a Dios, hemos desobedecido sus leyes? Y por esa razón hemos sentido que estamos solos, que todo lo que hacemos nos sale mal y que todo parece que va en contra de nosotros, porque quizá Dios no escucha mis oraciones, porque me tarda en contestar, y eso, hermanos, nos hace muchas veces querer actuar de una forma impulsiva y no dejarnos llevar por la mano de Dios que obre en nuestra vida, porque sabemos que de Él son los tiempos y no sabemos tener paciencia. Por lo tanto, todo lo queremos resolver a nuestra manera. No tenemos esa inteligencia emocional para saber controlarla, dejarnos llevar por nuestra mente, pero no sabemos actuar así. De esta forma le estamos dando lugar a la carne, y eso a Dios no le agrada, porque hacemos que su espíritu, hermanos, sea parte de nosotros. Nosotros conocemos una historia de muchas. Conocemos precisamente al rey Saúl. Sabemos que precisamente Dios, mediante el profeta Samuel, le manda a Saúl que vaya a aquel lugar, precisamente a Amalec, a destruir todo ese reino, todo ese pueblo, destruir a mujeres, niños, ancianos, todo lo que había tenía que destruirlo. Pero vemos que Saúl fue una persona que no le tenía miedo a Dios, sino todo lo contrario, le tenía miedo a los hombres. Vamos a leer qué dice el versículo 22. Dice: y Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. Entonces vemos precisamente que la justificación que hace más adelante el rey Saúl sobre esto. ¿Y qué dice? Dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y vemos todavía la justificación del rey Saúl, que dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, que he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo, consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Entonces vemos que el rey Saúl le tenía miedo más a los hombres que a Dios, y precisamente este reino que Dios había puesto a Saúl se había terminado, hermanos. Entonces, tomemos el caso del rey Saúl, que desobedeció la voluntad del Padre, y que de ser obedientes a Dios nos traería muchas bendiciones. Y bueno, hermanos, tengamos el sentimiento de que Dios va con nosotros en todo momento y en todo lugar. Vamos a leer la epístola de Juan, capítulo número 1, amados hermanos, en donde precisamente habla
de los beneficios que tendríamos nosotros si obedecemos a Dios. Dice la palabra de Dios en la epístola de número 1 de Juan, capítulo número 3, versículo 21 y 22, dice: Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces tengamos esa confianza de poderle pedir a nuestro Dios cuando nosotros obramos delante de nuestro Dios, cuando dejamos que Dios habite en nuestra vida y sea Él nuestro alfarero y nosotros seamos ese barro que hace precisamente esa artesanía en nuestras vidas. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Paz a vos.